Continuamos con plexo cervical. Recuerda seguirme en mis redes sociales @elprofe en Instagram y TikTok y en el grupo de Facebook Estudiemos Anatomía. Antes de empezar con el tema del plexo cervical, es necesario abordar de dónde provienen los ramos ventrales y las raíces. Observamos desde una vista superior, desde este corte transversal, la médula espinal. La médula espinal va a estar dando dos raíces, una raíz dorsal y una raíz ventral. La raíz dorsal va a llevar fibras sensitivas y la raíz ventral fibras motoras. Esas dos raíces se unen y van a formar el nervio espinal. Ahora bien, el nervio espinal nos va a dar dos ramas, una rama dorsal o posterior y una rama ventral o anterior. De las ramas ventrales van a estar compuestos los plexos que hay en el cuerpo humano. En el caso del plexo cervical, es la unión de los ramos ventrales de los nervios espinales de C1 a C4. Esos ramos se dividen en partes ascendentes y descendentes, excepto C1. El plexo cervical emite unos ramos superficiales sensitivos y unos ramos profundos musculares, principalmente para los músculos prevertebrales, infradioideos y algunos músculos específicamente del cuello. Vamos a ahondar un poco en los ramos sensitivos superficiales. Los ramos superficiales emergen todos aproximadamente hacia la mitad del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Unos son ascendentes, otros son descendentes para inervar toda la parte sensitiva del cuello. Empezamos con el nervio occipital menor. Este se origina de C2 y a veces también de C3. Ese asciende a lo largo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo hasta la inserción del occipital, del músculo occipital. Aquí podemos observar cómo se va su recorrido hasta el músculo occipital, donde perfora la fascia cervical y se distribuye en el integumento de la región retroauricular, o sea, posterior a la aurícula o a la oreja. El nervio auricular magno proviene del segundo y tercer nervio cervical. Este se incurva sobre el borde posterior del esternocleidomastoideo y asciende paralelo a la vena yugular externa. Este se va a dividir en un ramo posterior y un ramo anterior en la aurícula, excepto en su parte superior y en el lóbulo de la oreja. Este se va a distribuir en el integumento de la región parótida igualmente. El nervio transverso cervical o transverso del cuello. Ese se origina a partir del segundo y tercer nervio cervical. Ese se incurva cruzando transversalmente la cara lateral del músculo esternocleidomastoideo y profundamente a él a la vena yugular externa. Perfora la fascia y se divide por debajo del músculo platisma. Este perfora el músculo y se distribuye en la piel desde la región anterior del cuello, desde la mandíbula hasta el esternón. Los nervios supraclaviculares se originan del tercero y cuarto nervio espinal de las ramas ventrales y este cruza por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y desciende cubierto para la fascia cervical y el platisma. Este se divide en tres ramos, que son los nervios supraclaviculares, medios, intermedios y laterales. Esos nervios ingresan y se distribuyen en el integumento de la región pectoral hasta la segunda costilla. Los supraclaviculares laterales, a veces llamados también posteriores, cursan sobre el trapecio e inerva la piel
de la parte superior y posterior del hombro y la articulación acromioclavicular. Y el nervio supraclavicular medio, este va a distribuirse específicamente hasta la segunda costilla en ese tercio, en ese primer tercio de esa clavícula. Entre los ramos profundos o motores, unos son laterales y se distribuyen al esternocleidomastoideo, con fibras de segundo y tercer nervios también cervical. Y vamos a ahondar en cada uno de ellos. Vamos entonces a iniciar con C1, el cual va a estar dando una rama para el músculo genioideo y tiroideo. Encontramos el asa cervical, tradicionalmente llamada asa del hipogloso, porque de todo tiene menos del hipogloso. Vamos a encontrar que el asa cervical está formado por dos raíces, una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior proviene de la unión de C1 con el nervio hipogloso. Ese se une en la parte superior del cuello y se separa de él para descender a lo largo del ángulo anterior, formando por la vena yugular interna. Aquí se alcanza a ver. Con la carótida común. La raíz inferior proviene de C2 y C3 y cruza el borde lateral de la vena yugular interna. Aquí podemos observar. Vamos a encontrar que esta asa o ansa cervical nos va a dar ramos para el músculo omoioideo vientre superior, para el esternotiroideo, para el esternoioideo y para el omoioideo vientre inferior. También encontramos el nervio accesorio, el cual está también pasando muy cercano a ese plexo cervical y tienen información de C2, C3 y C4 para inervar específicamente el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Además, podemos observar el nervio frénico, es un nervio motor para el diafragma. Ese se origina de la raíz principalmente de C4 y por dos raíces adicionales del tercer y quinto ramo ventral de los nervios espinales de C3 y C5. Además encontramos algunos nervios para los músculos prevertebrales, como es el recto lateral de la cabeza, el recto anterior de la cabeza, el longo o largo de la cabeza y el longo o largo del cuello. También encontramos algunas ramas de C3 y C4 para el músculo elevador de la escápula. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Comparte este video, dale like, comenta si tienes alguna duda, alguna confusión con alguna parte del plexo cervical. No dudes en escribirme en los comentarios. Nos vemos en otra ocasión.